Las obras siempre son una necesidad para mejorar las infraestructuras, aunque a veces suponen no pocos problemas, y el 2026 será un año con varias actuaciones clave que afectarán a muchos puntos del país, tanto para la alta velocidad, cercanías como mercancías. De hecho, algunos de los problemas más sonados del 2025, que ya empezamos a dejar atrás, se han debido a la convivencia de trenes y pasajeros con obras, algunas de gran calado, y el próximo año no será menos, pues Adif se prepara para un calendario de obras de gran envergadura en toda la red ferroviaria española, actuaciones de gran complejidad que incluirá periodos prolongados de cortes y limitaciones en servicios de todo tipo. En alta velocidad, el año comenzará con la esperada fase final de la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que se ha prolongado durante 3 años, afectando a los tiempos de viaje y a la operativa de las compañías, y donde la conclusión de las obras permitirá recuperar la normalidad en los horarios y reforzar su fiabilidad, aunque el relevo lo tomará la recién anunciada renovación de la Madrid-Barcelona, la línea más utilizada de la red española, con más de 8 millones de pasajeros anuales, y donde las obras se incluirá la limitación de velocidad a 80 km/h en el viaducto de Río Blanco, en el kilómetro 156,5, que obligará a circular en vía única durante 6 fines de semana, y la esperada sustitución de las traviesas por la aerotraviesa, en el tramo Atocha-Calatayud, que se prolongará durante 3 años, corrigiendo así un tramo que se venía denunciando mostraba no pocos problemas para la circulación de los trenes. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En Barcelona, las obras en la estación de la Sagrera continuarán durante todo el 2026, dejando fuera de servicio la vía 2 y provocando incrementos de hasta 10 minutos en los trayectos entre Barcelona y Girona. En Madrid continuarán los trabajos del Bypass Sur, la obra que permitirá conectar las líneas de alta velocidad de Barcelona y Valencia. Proseguirán tras incrementarse los tiempos de viaje en lo que ya se está ejecutando, mientras que en Sevilla-Santa Justa la cabecera sur se cortará durante 3 semanas en agosto, transformando la estación en un fondo de saco sin conexión directa hacia Cádiz, lo que obligará a ajustes operativos importantes para los trenes entre estas dos ciudades precisamente en el periodo de más circulación. Otro de los puntos calientes estará en el comienzo de las obras de remodelación de la estación de Valladolid-Campo Grande, que tras los primeros trabajos previos arrancará con cortes aún por definir. No muy lejos, en el túnel de Guadarrama, se sustituirá el carril de la vía 2, reduciendo la velocidad máxima a 80 km/h entre mayo y agosto. Un poco más al norte de Pucela, entre León y La Robla, comenzará el cambio de ancho de vía de ibérico a estándar, lo que implicará cortes totales de hasta 3 días y restricciones alternas en las dos vías. Una intervención clave para que los trenes hacia Asturias circulen en ancho estándar sin necesidad de cambiar de ejes en León, lo que mejorará el servicio de forma notable una vez se termine. La línea Zaragoza-Teruel-Sagunto continuará fuera de servicio hasta febrero por la renovación de desvíos y la adaptación de gálibos, mientras que en el corredor mediterráneo se avanzará en las obras entre Castellón y Tarragona, con el esperado cambio de ancho a estándar en el tramo Castellón-La Boella, lo que implicará un corte total de 6 meses a partir de octubre, al menos para mercancías, y veremos si afectará a algunos trenes de pasajeros de forma puntual. En Alicante, los cortes totales para implantar el tercer carril se retrasarán hasta que la línea de alta velocidad Valencia-Alicante esté operativa, produciéndose restricciones nocturnas al tránsito de mercancías durante 2026 y 2027. Otra de las claves estará en las distintas redes de cercanías, con importantes restricciones en varias comunidades. En Galicia, la línea Ortigueira-Ribadeo se interrumpirá durante una semana y 4 fines de semana adicionales. En Asturias, la renovación de los túneles de Villabona obligará a circular en vía única durante más de 9 meses, con cortes puntuales en ancho métrico entre Corancos e Infiesto.
En Cantabria, la estación de Santander permanecerá parcialmente cerrada más de un mes, mientras que en el tramo Astillero-Orejo se cortará entre enero y febrero. En San Sebastián, el tramo Hernani-San Sebastián-Pasajes estará cerrado 8 semanas durante el verano para instalar el tercer carril hasta Irún. En cuanto a Madrid, la implantación del esquema de vías 442 en Atocha incluirá cortes en Semana Santa, el Puente de Mayo y verano, mientras que la renovación de los desvíos hacia el túnel de Recoletos obligará a cerrarlo 40 días en verano, desviando los trenes al túnel de Sol. En la línea Madrid-Segovia se cortará durante 3 meses y medio el tramo El Espinar-Tablada para renovar un túnel. Valencia tendrá importantes afecciones en 2026, donde la capacidad entre Valencia Nor y Fuente de San Luis estará limitada por operar en vía única. La C1 hacia Gandía sufrirá cortes de hasta 8 horas entre semana y 10 los fines de semana. La C3 entre Utiel y Buñol seguirá totalmente cerrada a la espera de implementar las mejoras aprobadas tras el desastre de la Dana del 29 de octubre de 2024, donde, recordemos, dicha línea pasará a ser electrificada, mientras que la C6 permanecerá cortada entre Xàtiva y Alcoi durante todo el año. En Cataluña serán muchos los puntos afectados, con algunos cierres prolongados: 6 meses entre La Molina y Planoles en la R3, 16 meses entre Parets y La Garriga para la duplicación de vía. Habrá interrupciones puntuales en Figueres-Portbou, 3 semanas en Salomó, Sant Vicenç de Calders por renovación del viaducto de Roda de Barà. Llegarán los primeros cortes entre Montcada y Reixac y Sant Andreu por el soterramiento de la R2 y 9 días sin servicio hacia Badalona por una intervención crucial en la Sagrera. Obras que serán muy molestas para muchos usuarios, pero que son más que necesarias si se quiere mejorar la fiabilidad y la calidad de un servicio que lleva arrastrando muchas necesidades desde hace demasiados años. Otra de las claves estará en las mercancías, con multitud de puntos que se verán afectados, con ese objetivo de alcanzar el 10% de cuota modal de ferrocarril en mercancías para 2030, siendo lo más relevante el avance de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, donde los trenes que cruzan de Espeñaperros tendrán que desviarse por Extremadura por las obras de ese corredor. Algunos servicios que operan por el corredor mediterráneo deberán transitar por Teruel y Zaragoza ante el corte del tramo Castellón-Tarragona. La vía convencional Madrid-Barcelona permanecerá cortada entre Guadalajara y Santa María de Huerta mínimo hasta marzo. En el tramo Bobadilla-Algeciras se efectuarán cortes escalonados hasta 15 días entre Ronda y Campillos o 3 meses entre Ronda y Algeciras. El acceso ferroviario al puerto de Ferrol permanecerá cerrado todo el año. El tramo Redondela-Arcade estará interrumpido 8 meses, el Redondela-Vigo-Guixar durante un mes, o en Bilbao el acceso al puerto se cerrará 10 días en agosto. En Cataluña habrá cierres prolongados en los túneles de Ascó y Capçanes entre abril y junio y en el tramo Pradell-Reus en el último trimestre. En Andalucía continuarán las obras de integración del ferrocarril en Almería, con corte total al menos hasta el 30 de junio. En la línea Málaga-Bobadilla se prevé un corte de 9 meses a finales de 2026 y en la Sevilla-Huelva se cerrará durante 9 días para ampliar vías en Salteras. Un año, por tanto, muy movido en lo que se refiere a obras de mayor o menor calado que seguro darán que hablar y de los que estaremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.